Un día más estamos en este programa La Sabiduría Edificó su casa. Para mí, como siempre, es un honor presentarme. Soy el pastor Tony Martínez y a través de estos programas lo que quiero es establecer un fundamento firme en el cual nosotros los cristianos del Nuevo Testamento nos movemos. Por eso la sabiduría es necesaria para nosotros, la sabiduría de Dios es necesaria para movernos en el mundo en el que estamos y dentro de todo lo que Dios nos ha asignado a nosotros los creyentes. Jesús dijo que era la sabiduría de Dios. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y el libro de Colosenses habla de Jesús como aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Incluso hablábamos en los primeros programas que el libro de Proverbios, cuando habla acerca de la sabiduría que incluso se le atribuye a una personalidad, decíamos que esa sabiduría es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios que nos ayuda a nosotros a poder tener la revelación, la iluminación necesaria para poder vivir en el marco de todo lo que Dios ha establecido para nosotros y que se cumpla en nosotros su voluntad. Así que bienvenida a este espacio. Estamos hablando del Sermón del Monte, llevamos ya varias semanas de esto y cada vez que profundizamos más, estoy más emocionado y más sorprendido de las palabras de nuestro Señor Jesús, esas palabras que son tan profundas, que estamos, pues dándole el valor necesario a esas palabras y deteniéndonos en cada una de ellas en una forma, no haciéndolo con una rapidez, sino deteniéndonos y viendo el contexto social, el contexto político, el contexto escritural, pero sobre todo estamos viendo el espíritu, intentando entender la intención de Dios, el espíritu de Dios cuando Él habló estas cosas. Estamos en el libro de Mateo, cuando Jesús dice que Él no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino que ha venido a cumplirla. En el programa anterior hablamos de que Jesús cumple la ley. Y la ley, hablamos de que había tres aspectos de la ley. Cuando la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, habla de la ley o el Antiguo, no siempre habla de la ley en general. Es decir, hay una ley que es ceremonial, y a veces la ley, esa palabra se menciona para referirse a ese aspecto de la ley que es ceremonial. Hay otro aspecto de la ley que es judicial y un tercero que es moral. En el programa anterior vimos cómo Jesús cumple la ley ceremonial en todos los ritos y todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento apuntaba precisamente hacia Jesús. Vimos cómo el tabernáculo de reunión, todo ese tabernáculo básicamente es Jesús. Por eso ahora no necesitamos tener símbolos en nuestras congregaciones, o por lo menos los símbolos, si los tenemos, es como un mero recordatorio, pero no tienen la importancia que tenía antes. Uno puede tener pues un candelero, una menorá, la puede tener ahí en una estantería en el lugar de reunión, o uno puede tener algún tipo de simbología, pero esa simbología ni es pedida por Dios, es decir, ya Dios no nos pide que hagamos eso, ni tampoco simboliza algo en nuestro culto práctico, sino que es siempre simbólico, porque ahora todo ha sido cumplido por Jesús. Y la segunda ley que vimos es la ley judicial, y esta ley se aplicó o estaba destinada para la nación de Israel en un gobierno teocrático, las circunstancias especiales en que esa ciudad o ese país se encontraba. Ahora nosotros, el ser israelitas no significa que yo me tengo que ir a Israel a vivir y someterme al Estado de Israel, a la política de Israel, a la cultura de Israel para ser un verdadero israelita, o no tengo que ahora circuncidarme y guardar las leyes ceremoniales para ser
entonces un judío, y así agradar a Dios y que de eso dependa mi salvación. O sea, mi salvación ahora no depende que yo guarde cierto tipo de días, que coma cierto tipo de alimentos o que guarde cierto tipo de fiestas. En eso no depende mi salvación. Mi salvación solamente depende de Cristo Jesús, que fue ese cordero sustitutivo que murió por mí y que pagó el precio en la cruz que a mí me correspondía, que satisfizo la justicia divina, con lo cual a mí la justicia ahora me declara inocente en cuanto a la transgresión de la ley. Ahora, hay una ley que sí que tengo yo que cumplir y es la ley moral. Vamos a hablar de esto. La situación respecto a esta ley es diferente, porque con ella Dios establece algo permanente y además perpetuo. Esta ley no pasa, no tiene una fecha de caducidad. Cuando Dios promulgó los 10 mandamientos, Él no los dio para una etapa en concreto. Cuando Dios escribió los 10 mandamientos, Él los escribió como una norma, como un principio que tenía que regir todos los ámbitos de la vida del hombre en cualquier etapa en la que el hombre viviera. Entonces, no tiene una caducidad, sino que es perpetuo la relación que siempre debe haber entre Dios y el hombre, una relación de eternidad, una relación permanente. Entonces, en esta parte, la Biblia dice que la ley va a permanecer, y aquí es donde hay una confusión en muchos cristianos. Cuando ven textos como los que vamos a ver a continuación, hay una confusión y se preguntan, oye, entonces, ¿la ley está vigente o no está vigente? ¿La ley tengo que cumplirla o no tengo que cumplirla? Por eso hablamos de que hay diferentes tipos de ley. Unos ya se han cumplido, por lo tanto nosotros no tenemos ya que cumplirlos, pero hay otros que sí están vigentes, que son permanentes, que son perpetuos y tienen que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra relación con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Por ejemplo, dice el libro de Jeremías, capítulo 31 y versículos 31 al 33. Y dice, pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, Dios no dice que va a acabar con la ley, sino que ya no va a estar la ley escrita en tablas, sino que ahora esa ley va a estar en el corazón y en las mentes del pueblo. Dios las va a escribir, eso lo hace el Espíritu Santo. Él escribe la ley de Dios, la ley santa de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. Leímos el texto que dice de Mateo, capítulo 5, verso 18, donde dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Y aquí lo que está hablando no es de la ley ceremonial, ni de la ley judicial, sino de la ley moral, de esos 10 mandamientos. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca os conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, fíjate, si el Señor hubiera cumplido la ley, Él ya no nos pediría a nosotros que cumpliéramos esa ley. Es decir, y aquí es donde remarco otra vez la diferencia entre los tres aspectos de la ley. Entonces, esos dos primeros, tanto el ceremonial como el judicial, ya sean cumplidos. Ahora, el moral es lo que nos pide el Señor, que nosotros sí que tenemos que seguir cumpliendo. Porque si Él lo hubiera cumplido en la cruz del Calvario,
Y estas palabras no solamente son como diciendo, hasta que yo muera, cuando ya muera, entonces ya ustedes ya no están bajo la ley, sino que aquí dice hasta que pasen el cielo y la tierra. Es decir, hasta después de que yo muera, hay una ley que va a seguir vigente. Entonces, Jesús aquí en este pasaje revela que hacer la voluntad de Dios es obedecer las leyes de Dios, y que todos los que no las obedecen no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí está la cosa seria. Entonces nosotros lo que vemos aquí es una revelación de los dones, en cuanto a los dones que pueden operar, y una persona puede ser desobediente a Dios y operar en un don. Una persona puede profetizar, porque la palabra profética o el don de profecía es un don que puede funcionar en una persona porque está instalado en una persona que es un profeta o que tiene un llamado a ser profeta. Puede profetizar, sin embargo, su vida puede estar distorsionada en relación al don. Es decir, hay una persona que puede incluso expulsar demonios, o una persona que hacer milagros en su nombre, sin embargo, es una persona que no está cumpliendo la ley de Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es cumplir la voluntad de su Padre que está en los cielos? Cumplir la ley de Dios, la ley moral, la ley que ha sido escrita en las tablas de nuestro corazón. Andar de acuerdo al llamamiento que nosotros tenemos en cuanto a Dios, el respeto a Dios, la reverencia a Dios, el respeto hacia todo lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que respetar, que eso es la justicia de Dios. Entonces, por ejemplo, Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 7, en el versículo 12, dice, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y precisamente el Nuevo Testamento, que lo dije hace 2 programas, los creyentes del Nuevo Testamento, ellos tenían la ley. Ellos no tenían todavía las cartas de Pablo, porque Pablo estaba escribiéndolas y los discípulos todavía no habían escrito incluso los evangelios. Entonces, claro que sí, que estaba el nuevo pacto y las palabras de Jesús habían tomado una importancia en la iglesia, y el fundamento de la iglesia se había fundamentado precisamente en las palabras de Jesús en el Evangelio, pero el mismo Jesús está diciendo que hay que cumplir esa ley. Hay innumerables textos en el Nuevo Testamento que dicen que la ley sigue vigente. Hoy, como en la antigüedad, las iglesias han puesto normas y preceptos que los han elevado al grado de ser inspirados por Dios. Son los nuevos fariseos, los fariseos modernos, los escribas modernos, que te dicen, sí, salvo por gracia, salvo por la sangre de Cristo, pero si tú, por ejemplo, si el hombre no lleva un traje y una corbata, que es señal de santidad, entonces, hijo, no vas a entrar en el reino de los cielos. O si la mujer lleva pantalón, o el pelo largo, o se pone maquillaje, o se tinta el pelo, o tiene algún tipo de cosas así, entonces ya hasta ahí la gracia no llega. O otras cosas como esta. Y son infinidad, igual que vimos que había infinidad de normas y de reglas, que cada uno, que los escribas y fariseos, ellos cómo interpretaron los principios del reino de los cielos y le pusieron esas cargas al pueblo que ni siquiera, dice Jesús, que ellos mismos podían llevar. Hoy en día también tenemos fariseos y escribas modernos en las iglesias que toman el mandamiento, que toman la ley, o que toman las palabras de Jesús, o que toman las palabras de las epístolas del apóstol Pablo, y les añaden puntos y más puntos y más puntos, y unos requerimientos que Dios ni por asomo ha ordenado que se hagan. Pero ahí estamos. Y mucha gente está bajo ese yugo, pensando que verdaderamente
si obedecen las normas de la iglesia o las normas de la organización o la denominación, entonces van a ser salvos. Y si no lo hacen, van a ser condenados. Mucho menos si a ti se te ocurre irte de la denominación tal, entonces ya has perdido todo el derecho a entrar en el reino de los cielos. Tenemos que ubicarnos, cristianos, tenemos que ubicarnos correctamente y tenemos que darle el respeto y la reverencia que se merece a la palabra de Dios y entenderla correctamente, así como Dios quiso enseñarla. Lo que nos va a condenar no es basado en las normas que ponen las iglesias o que ponen los fariseos y los escribas modernos, sino que las personas van a ser condenadas por desobedecer la ley que Dios estableció. ¿Cuál es entonces la relación entre el cristiano y la ley? Lo podemos leer en Gálatas capítulo 3, versos 23 y 24. Vamos a ver esto. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La palabra aquí traducida como ayo proviene de la palabra paidagogos. El paidagogos era un esclavo en la sociedad romana que era puesto en una posición de autoridad sobre los hijos de su amo, desde el momento en el que cumplían 6 o 7 años de edad hasta el momento de la madurez. Entonces, además de este personaje proveer las necesidades físicas de ellos, como prepararles el baño, proporcionarles comida o ropa, protegerlos de cualquier peligro, el paidagogos también era responsable de garantizar que los hijos de ese señor fueran a la escuela e hicieran sus tareas escolares, etc. Entonces, aunque algunos pedagogos debieron haber sido amables y queridos por esos hijos, la descripción dominante que nos hace la historia y que aparece de ellos en la literatura antigua es que eran disciplinarios, eran estrictos, se aseguraban la obediencia no solamente por medio de amenazas y reprensiones, sino también por medio de castigos y palizas. Entonces, la descripción que hace Pablo de la ley como un pedagogo clarifica el papel de la ley. La ley fue añadida para señalar el pecado y proveer instrucción. Y Pablo dice en Romanos capítulo 7, verso 7, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido qué es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Entonces la ley tiene este aspecto negativo, nos dice no codiciarás. Entonces la vieja naturaleza caída que está en nosotros oye no codiciarás y entonces produce en mí toda codicia. La ley entonces me condena y me dice, porque has codiciado, has violado la ley y tienes que morir. O sea, es como que la ley expone mi vieja naturaleza. Me dice, no codiciarás, y mi vieja naturaleza dice, como dice la ley, no codiciarás, eso produce en mí toda codicia. Entonces la ley, al ver mi codicia, me condena. Pero la ley también tiene un aspecto positivo. Y es que la ley me dice, como no puedes obedecer la ley, te voy a llevar a alguien que te pueda ayudar a cumplirla. Y ahí es donde hace aparición la gracia de Dios. La gracia es la que me ha provisto la nueva naturaleza dada por Dios, que está dinamitada por el Espíritu Santo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que nosotros fuésemos justificados por la fe. Entonces, el Espíritu Santo está hablando de la ley moral en este texto. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él para procurar el perdón y la paz mediante el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que la ley moral es un aliado de alguna manera con el Espíritu Santo para que nosotros podamos darnos cuenta de que no podemos cumplirla y que necesitamos la gracia de Dios que viene a través de Jesús
para que entonces, apoyados en Él, podamos cumplir todos los requerimientos de la ley. Quiero terminar este programa leyendo Romanos en el capítulo 8 y versículos del 1 en adelante. Y dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. No cabe duda, mis hermanos, no cabe duda que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vivir en la carne es vivir todavía bajo las nuevas normas, las antiguas normas de la ley. Vivir en la carne es vivir sin la obediencia requerida a Cristo, el respeto a Cristo, el temor de Dios, la piedad, la justicia, la misericordia. Todo eso es andar en la carne. Incluso la carne tiene sus propios pecados y sus propias obras de la carne. Pero las obras del Espíritu, como dice el libro de Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, todas las demás. Y dice: contra todas estas cosas no hay ley. Así que nosotros ya no estamos bajo la dispensación de la ley en cuanto a sus normas y sus ritos y todos sus cumplimientos ceremoniales. Ahora estamos bajo la ley del Espíritu de Cristo, en el cual están registrados esos 10 mandamientos, la intención de esos 10 mandamientos, están registrados en esa ley. Todos los que andan en el Espíritu andan en la ley, en el espíritu de esa ley que el Señor nos mandó. Entonces, el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar a honrar a Dios, a respetar a Dios, cuando asoma la codicia en nuestros corazones, o cuando la ley dice no codiciarás, se asoma la codicia en nuestros corazones,
el Espíritu es el que nos ayuda a rechazar la codicia y a vivir conforme al contentamiento que tienen los hijos de Dios. Y así todos los requerimientos de la ley que sigue vigente en nosotros, esa ley moral, el Espíritu Santo nos va a ayudar a cumplir cada uno de esos requerimientos de tal manera que podamos agradar a Dios y no nos pase como le pasó a esos que dijeron, Señor, hicimos todo esto en tu nombre. Señor, hicimos muchos milagros, hicimos muchas hazañas, fuimos usados tremendamente por ti. Y el Señor, curiosamente, les dirá, yo nunca os conocí. O sea, no hubo una relación entre nosotros de obediencia. No quisisteis honrarme a mí, no buscasteis mi voluntad, sino que violasteis la ley de Dios porque vivisteis como si no tuvierais ley en vosotros. Así que nosotros somos de aquellos que amamos a Dios, amamos la ley de Dios y amamos la gracia de Dios que nos ayuda y que nos habilita para poder cumplir esa ley. Deseo que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que nos ayude a todos. La próxima semana seguiremos con este sermón del monte que promete ser muy interesante. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.